Listo, John, sigue compartiendo. Vuelve a compartir. Listo, sí, señor, ya. Ya continúo. Listo, listo. Bueno, bueno, entonces termino. Simplemente esto es obsolescencia urbana y también se aplica a los edificios. Hay edificios que se dejan convertir en obsoletos, en inútiles, con el único interés de tumbarlos y de hacer otra cosa, ¿sí? O se dejan que los administren, que los usen, personas que se sabe que no tienen la capacidad económica y que los dejan caer, por decirlo de alguna manera, y con el objeto en el fondo de que después de apropiarse nuevamente de eso y pues por ejemplo ya está destrozado, entonces así tenga un valor histórico o lo que sea, ya está en la inmunda, entonces tumbarlo y hacer un edificio de apartamentos y ganar más plata que con lo que se hubiera podido hacer si se mantiene como estaba. ¿Vale? Esa es la obsolescencia y desde esa perspectiva puedes estar seguro que algo de eso pasa en ese lugar que tú estás comentando. De hecho, pues sí, quizá, pero, o sea, ese ejemplo que su merced acaba de hacer de obsolescencia de edificios programada, digamos, yo Sí, creo que es algo que le pasó a la fábrica y punto, ¿no? La que quedaba ahí justo entrando a las 27 por Girón, si no estoy mal, creo. posiblemente, sí. O sea, No, eso era un gran lote que pertenecía a una fábrica de aquí de Santander, si no estoy mal, y pues ya estuvo. O sea, pasó a otros dueños y actualmente está construyéndose un edificio, ¿no? O sea, con un conjunto residencial enorme. exactamente. Eso produce mucho más plata que una fábrica que seguramente se centralizó en otra parte más barata, ¿sí? Y pues se transporta el líquido de un lado a otro. Antes había embotelladoras de todo, de Coca-Cola en todas las partes y de cerveza, en todas las ciudades. Y luego se dieron cuenta que era más fácil hacerlas en Bogotá, en Medellín, donde hubiera mucha gente y mucho capital humano y fuera barato producirlas y simplemente ¿qué es? Se envían, exacto, se trasladaron para allá, se hacen allá y se mandan. De hecho, internacionalmente así funciona el universo, ¿no? O sea, aquí todo lo que ustedes, el lápiz que tienen en la mano, el gorro que tienen en la cabeza, las gafas de Nader, el programa que estamos, todo sale más barato en China. Entonces, las mismas fábricas en China o en África. Entonces o acá incluso muchas cosas. Entonces en África, por ejemplo, instalaron todas las fábricas de ropa de Nike, de las grandes, de las grandes, de los grandes diseñadores y de H&M y de Zara y todas estas empresas que hacen ropa que aquí es ropa de alto nivel y allá es ropa desechable de temporada. Pero bueno, es una ropa, digamos, de diseño. No la construyen en H&M, eso es español y Zara es español, Zara, H&M no sé. Zara es español, pero eso no lo hacen en España. Eso lo hacen en Marruecos, básicamente, y en otras partes del mundo. Sale mejor hacerlo en Marruecos, hacerlo en China, hacerlo en Colombia y transportarlo. Finalmente ellos son los dueños también del transporte, de los aviones, son los que manejan el negocio de la gasolina. Bueno, entonces ganan por todos lados. Entonces, y le pagan poquito a un trabajador y además de eso son unos héroes, ¿no? Porque van y dan trabajo en África. Entonces dicen, pero al menos algo les pagamos, si no, no tendrían trabajo. Bueno, esa es una posición inaceptable, pero esa es la posición de ellos y duermen tranquilos por la noche, felices y llenos de plata. Como debe ser. Claro que sí, obvio. ¿Qué tal uno dormir aburrido si es con plata? Terrible. Sí, Bueno, señor, entonces, pues en base a eso, como que tomar en cuenta lo que me con dicen, base, Dios mío, base la a eso, próxima vez ya me lo mando voy a poner coscorrón. acá.
Sí, Con listo, base, con base. Bueno, sigue. base a eso, pues vamos a hacer, bueno, voy a ahondar más en ese tema. Entonces, digamos que por este lado, pues intenté darle como el sentido que su merced nos decía del percibido, concebido y vivido, y entonces, pues ahí está más o menos. Falta de pronto como, no sé, o sea, lo integré solo en una plancha o si su merced quiere que sea diferente, ¿no? O sea, lo intenté hacer como diferente, como tenerlo en cuenta, digamos, y cada una de esas cosas. Sí, de pronto un poquito más clarificado, es decir, este es el espacio tal, o sea, o esta es la parte percibida, este es el espacio percibido, esta es la parte de la plancha que representa eso. No así, ¿no? Pero que haya como algo que demuestre que este es el espacio tal, este es el espacio tal y este es el espacio tal. Puede ser más claro aún, de hecho. Listo, listo. Entonces, esa es la localización y pues por el momento estoy en la fase investigativa de acá de la infraestructura vial, digamos. Entonces, aquí ya, Pero, ajá, dime. señor. No, 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 sigue. Sigue. Entonces, pues acá ya están intentando hacer lo que su merced, así como su merced lo estaba diciendo, como el espacio concedido, que es como la normativa, digamos, lo que están proponiendo en el plan maestro vial, en donde Ujú. definitivamente en algunos lugares están diciendo, bueno, faltan las convenciones, digamos. Bueno, algo que me parece interesante es como esta vía, esta carretera de acá, que viene de Cuesta, Ujú. desde más allá, o sea, es la que conecta totalmente, la que articula totalmente toda la ciudad, porque con esta vamos a llegar a los otros tres ejes importantes de Bucaramanga, que es la carrera 33, la carrera 27 y la 15, digamos. Faltaría la 21, pero digamos que la 15, que es la otra importante de Ujú. acá de Bucaramanga. Entonces vemos cómo va llegando, cómo cada bracito empieza a ser más corto, cómo va llegando, de acuerdo, adaptándose a la forma de la ciudad, cómo ya va llegando al borde de la meseta y se va articulando de esa forma, digamos, eso me pareció algo pues interesante. Ujú. Entonces, digamos que en el plan maestro ellos dicen que algunas vías principales deben cumplir con algunos, o a futuro, deben cumplir con un perfil vial de esta magnitud, ¿sí? Entonces, como lo es la autopista Florida Blanca-Piedecuesta, el anillo vial Florida Blanca-Girón y el anillo vial metropolitano Centro Abastos, Café Madrid, ¿sí? Ujú. Que es cada uno de estos, cada una de estas flechas. Entonces, según como lo que ellos conciben, este debería ser el perfil vial de esa vía, pero pues lo que se percibe es este perfil vial, ¿sí? O sea, en donde actualmente hay espacios construidos a los laterales en donde se hace como imposible o insustentable el hecho de generar un perfil vial de, si no estoy mal, 64 a 67 metros más o menos, ¿no? Ujú. Tiene lado a lado ese perfil. Entonces aquí evidentemente eso se hace pues inconcebible. Entonces digamos que eso es como lo que estoy analizando. De igual forma no solo se pasa ahí, no solo pasa ahí, pasa en otros ejemplos como lo es la vía Cúcuta por la vereda de Chales en el municipio de Florida Blanca, en donde ellos proponen un perfil vial tipo 6 que es como una doble calzada, Ujú. donde eso es lo que ellos conciben, pero realmente el terreno pues se percibe de esta forma. Sí, es como Sí. la cima de la copa de la montaña, en donde Ujú. pues también hasta el momento no se puede generar, o sea, es imposible que ahí se pueda dar una doble calzada. Se Entonces, vislumbra una dificultad poderosa. entonces como que eso es lo que estaba analizando, digamos que esa sería como la parte como percibía eso y ya iba a la parte vivida, que es como la opinión que le estoy dando en este Ujú. momento, o lo que estoy Eso. diciendo Ajá. de esos problemas de infraestructura, de esos problemas de planeación de infraestructura vial, digamos, porque pues en base a qué se toman esas decisiones, ¿no? Con Sí, base. con base a qué se toman esas decisiones, perdón. Ajá. Entonces, pues
eso es más o menos lo que yo de esas dos planchas Eso, hasta ahora. eso es como te decía, con base en que lo que se les ocurre es que el tamaño soluciona el problema, que más carriles soluciona el problema, más espacio soluciona el problema. Y, pues, y no es que no sirva hacer más carriles, pues obviamente sí, pero eso no es, la solución tiene que ir más allá de eso y es integral, implica muchas otras cosas, muchas. Políticas que uno pensaría que, por ejemplo, se debería ver más desocupada la ciudad en este momento, cuando muchas personas realizamos nuestras labores de manera remota en teletrabajo, por decirlo, como se denomina en realidad. Muchos estamos en teletrabajo, pero los trancones en Bucaramanga, las 2 o 3 veces que he ido, están como peor. Debería haber mejorado de alguna manera, ¿no? O debería estar mejor porque hay mucha menos gente trabajando. Y de hecho, creo que la mayoría de la gente que trabaja en teletrabajo tiene o usa carro. ¿Sí? Porque no son, digamos, no son trabajos tan, son trabajos de un nivel medio para arriba, ¿no? No son obreros, no son trabajadores no, esos están en la obra y los de la industria están ahí en la fábrica y los otros, y esos usan transporte masivo. No sé por qué razón, pero debería notarse un poco más el tema. Bueno, Pero es listo. porquería, o sea, la movilidad, como le digo, en Bucaramanga es terrible. O sea, si usted salga a las 6:30 de la mañana, ya hay trancón toda la vía, hasta siempre hay un accidente, siempre hay algo. O sea, realmente algo que me pareció como raro, bueno, o sea, fue un momento en el que estaba lloviendo durísimo, fue como el martes. Y las dos vías, o sea, la paralela hacia Bucaramanga y la vía principal hacia Bucaramanga, en un trancón horrible, lloviendo, uno re incómodo, pasando por el medio de los carros, o sea, cómo ese problema vial se vive acá, o sea, todos somos culpables y todos vivimos eso y como que no Ujú. se propone o no se dice nada, entonces como que eso es algo que no cambia en Bucaramanga y se hace peor cada vez, entonces por eso se debe planear bien este sistema, digamos, debe haber una solución adecuada. Sí, como hablamos la clase pasada, si hubiera un sistema de transporte adecuado que lo lleve a uno en el tiempo adecuado, pues mucha gente quizás, como decía Ladis, no compra una moto, que pues es que comprar una moto sale muy barato, sino más bien, y una moto donde se va a mojar, donde va a vivir ciertas cosas malucas como los trancones, cosas de esas, pues coge un transporte público decente y se va y sabe que en 10 minutos o en 20 que es un tiempo adecuado, llega a su trabajo. ¿Sí? Eso nos va a pasar, eso va a pasar. Lo que pasa es que cuando llegue ya eso ya va a ser tarde, ¿no? Es como el Metrolínea, el Transmilenio en Bogotá. Era una fantástica idea, si hubiera sido hace 50 años, habría sido fantástica, pero hoy en día pues ya es desbordadísimo y ya es muy difícil por lo mismo que tú decías de los espacios consolidados y al seguir abriendo y seguir rompiendo para meter más troncales y más líneas de buses. Bueno, ¿algo más tienes que decir? No, pues nada, o sea, Ya eso es todo lo que ibas a mostrar, perdón, sí, sí, señor, o sea, mi compañero Sergio, él va a hablar respecto Sergio. al problema, o bueno, a lo que es el sistema ecológico principal. A ver, Bueno, Sergio. sí, sí, Carlos, ahí ya comenzamos el análisis del sistema ecológico principal. Algunos mapas, como las estructuras ecológicas principales, las complementarias. Me falta más que todo arreglar bien el contenido, porque si las imágenes, cuando lo pase al PDF, pues no es que se vea así súper guau. Entonces Ujú. ya tengo el sistema de parques, las redes hídricas, tengo más que todo lo concebido y lo percibido, lo que hay y lo que aparece en norma. Algunas imágenes señalando lo que hay, vías, ríos. Me falta más que todo lo vivido. Las conclusiones, las reflexiones, las problemáticas ya las tengo acá anotaditas, que es el principal ecológico es el río Oro, desde su comienzo que es en Piedecuesta y que pasa hasta por Girón. Entonces esa es la principal. Yo La poca, tengo,
Yo tengo una relación con el río de Oro porque ahí la universidad ha trabajado en este río en Piedecuesta. Entonces digamos que esto es Piedecuesta y por aquí pasa el río, ¿sí? Ese río pasa por acá y bueno, va por allá después a Bucaramanga, Girón. Y el río tiene en Piedecuesta, esto se los digo para cómo analiza uno, cómo puede analizar uno un espacio. Entonces, el río, según lo que yo he visto, hay una relación, eh, se me olvidaba, bueno, nunca les contesto. Esto lo hablamos en televisión y todo, gracias a ¿qué? Eh, Gracias al urbanismo táctico que hemos desarrollado con la universidad sobre la ribera del río, donde hemos hecho, ¿ninguno de ustedes ha participado? No. En Piedecuesta, ¿no? Hicimos unas superestructuras como las de la universidad, Claro, pero en grande. claro. Ah, las que te cuestan, las que quedan por allá en cabecera. Sí, en el río. Ujú. Sí, yo qué días la vi. La última vez que la vi, ahí hicieron el pesebre. Exactamente. Entonces, lo que yo analizo del río es que hay sectores del río, ¿no? La parte superior es una relación de convivencia porque la gente va a bañarse al río, la gente va a hacer negocio al río, a vender comida y a vender cosas al río. Entonces, esa es la visión que se tiene del río en esta parte. Seguidamente está la relación de supervivencia, bueno, de supervivencia. Al lado del río hay múltiples personas con problemas de drogadicción, de indigencia. Hoy en día, pues lo que hablábamos de no es con ustedes, sino en una tesis. Los inmigrantes viven del río, entonces es una relación de supervivencia. Se hacen ahí, se hacen al lado del río. Y la relación de reticencia o la relación de rechazo es la que tiene la población que está por acá en conjuntos y casas que considera que el río pues es un factor negativo prácticamente que en muchos lados y en otras partes de otras geografías donde sea, lo que hacen es como ponerle una reja al río, ¿no? Porque es como ¿se acuerdan que hablábamos de la atopía? Sí. Es como esa alergia, es una alergia, ¿no? Entonces esa alergia al río, esa es la relación de reticencia que se ve en la parte, digamos, en el otro sector analizado del río, porque la gente quiere es que eso se cierre, que se aísle, porque no quiere saber nada de ahí, porque ahí surgen problemas sociales, problemas de robo, de drogas, de tales, de bueno, lo que todos sabemos. Entonces, pues ese tipo hay que analizarlas. Siempre es interesante, digamos, como darle un carácter a los espacios que estamos viendo, relacionarlos con lo que pasa, relacionarlos desde una perspectiva nuevamente social, geográfica y posiblemente histórica, sobre todo social y geográfica, digamos, en nuestros primeros pinitos. Pasa que yo les iba a contar ahorita un poco sobre todo eso, pero nos estamos como quedando sin tiempo. Bueno, listo, sigue. O ya, Pues, ¿algo más? no, Te le falta el espacio vivido, o sea, te falta, el espacio video, yo en sí. este punto pensé que ya iban a estar un poco más avanzados todos, me preocupa, ojo, porque hay que, pues no es, no sé, a mí no se me hace tan complejo, pero de todas maneras hay que hacerlo, hay que organizarlo, sería chévere que yo lo hubiera podido ver completo y pues muy poca gente quiso presentar. ¿Qué pasa con Valeria, Silfredo, Ginela, Darío, Hailey, Daniel? ¿Se fueron, se durmieron o qué? ¿Acabamos la clase? Si no vas a mostrar nada más, deja de compartir, Sergio.
Ginela Ahora, estaba durmiendo. Yo estoy aquí, pero no puedo prender la cámara, Carlos. ¿Por qué no va a prender la cámara? vaya Dios. Y Porque Sil, estoy en el baño. tan bobo. Y Silfredo también. Y Silfredo tampoco puede prender la cámara. Ve, me desconcentró. Bueno, entonces les iba a hablar un poco sobre algunas cosas y vamos a empezar eh, a pensar en una pirámide que conforma lo que nosotros analizamos, que puede ser que puede ser en lo rural o en lo urbano. En todo caso, en este caso, normalmente la mayoría de las veces, pues, desde lo rural, desde lo urbano. Naturalmente, lo rural es más de otras disciplinas, pero lo rural no implica ausencia de arquitectura, ni implica necesariamente ausencia de sociedad. La única sociedad que hay no es la urbana, ¿sí? No es la urbana la única sociedad que hay, no es la urbana la única arquitectura que hay, si bien nosotros casi siempre nos centramos en eso. Pero bueno, entonces eso que nosotros analizamos son como estratos grandes o es como una cosa que se va formando por unos estratos pequeños. Entonces, digamos que tenemos lo geográfico, lo social y en esta parte de acá, o sea, lo que absorbe todo eso o lo que significa todo eso es el territorio. Y yendo más allá, el territorio es la relación, bueno, yendo más allá, no. Primero, siendo muy básicos, la relación entre la sociedad y el espacio. Pero la sociedad se divide en seres y en grupos. O sea, la sociedad es un conjunto de personas, ¿verdad? La sociedad es un conjunto de individuos. Entonces, pero es un individuo. Es decir, yo como individuo soy sociedad. La sociedad me compone y yo compongo la sociedad. Entonces, por un lado tenemos la sociedad y por otro lado tenemos el espacio en una relación recíproca que ya hemos hablado aquí. Es decir, que la sociedad crea el espacio y el espacio a su vez modifica las condiciones de la sociedad. Les hablé de las de la fundación de las ciudades, por ejemplo, de la migración, ¿cómo se llama? De la migración paisa, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los paisas? Es que era colonización, de la colonización paisa. Fueron colonizando ahí, entonces estaban los paisas y fueron bajando y colonizaron a Manizales, Pereira, Armenia, toda esa, digamos, colonización paisa, que no se quedó solamente allí en esa zona, ¿no? En la zona cafetera, también llegó a todas partes, acá, a todas partes, porque pues eran muy viajeros. Pero entonces, esas ciudades, muchas de estas ciudades se formaron con campesinos. El campesino llegaba a la ciudad y, y construía su casa o tenían su casa construida o iban construyendo sus casas o lo que sea e inmediatamente el espacio los cambiaba, ¿no? Entonces ellos eran de una manera en lo rural y llegan a un espacio urbano a hacerlo, a construir la ciudad y esa propia ciudad los cambia a ellos y empiezan a pensar en que sus hijos vayan al colegio o a la universidad o vayan a otro país, en comprar en los centros de comercio, en conectarse con el mundo, en muchas cosas que hacen que su propio ser se modifique y pase de ser un ser rural a un ser urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa medida, el espacio también
modifica la sociedad, modifica el individuo y modifica la sociedad. Entonces, el territorio es un ensamblaje desde múltiples escalas y dimensiones que une la sociedad con lo geográfico y con lo histórico, porque esta sociedad que se va creando, esto que se va creando aquí, esto que va funcionando acá, van sucediendo capas de historia. O sea, pasa una cosa en una época, luego surge algún evento, cosas que pueden ser revolucionarias, o sea, de un momento a otro, una revolución, por ejemplo, ¿no? O la muerte de Gaitán, perdón, entonces la muerte de Gaitán tal y entonces se revolucionó y tal y tal. O el surgimiento de no sé qué cosa, o un movimiento de ¿cómo se llama? Los jóvenes ahora, los de la primera línea y no sé qué y tales, entonces, Revolución molecular. eso. Ah, sí, gracias, Neider. Se me olvida que tú eres amante de nuestro querido presidente. No, no, profe, nada de eso. Ah, mentiras. Yo creo que, bueno, política, el presidente no ha hecho un buen trabajo. Qué va, no has hecho ni un buen trabajo, es un payaso ahí, más bien. Sé, Pero, sé más pero, claro. pero también Payaso. creo que está aplicando muchas políticas que no tiene nada que ver con lo que sería, pues más o menos como el ideal que yo tengo, que sería como una derecha. Creo que es muy tibio Uy, y hace propuestas como muy izquierdosa. uy. A mi Bueno, presidente. está bien. Sí. Bueno, entonces, a esto que estamos hablando acá, hay que sumarle otros elementos más, que son el poder. ¿Desde qué perspectiva hablamos del poder? ¿Sí estoy grabando? Porque esto después va a ser motivo de examen. ¿Estoy Sí se está grabando? grabando, Carlos. Ah, Sí. bueno, listo. Entonces tenemos otro elemento constituyente fundamental del territorio que es el poder. Entonces ustedes imagínense, ahora vamos a hacer una abstracción y vamos a imaginarnos algo que nos es más fácil de relacionar con el territorio y son los indígenas. Los indígenas son como sociedad parte del territorio. Perdón, parte no, son el territorio, son el territorio. Y consideran a la geografía o al espacio percibido o al espacio que hay, lo consideran parte de su vida, parte de su vida. O sea, ustedes todos más o menos conocemos de indígenas y los indígenas, digamos, entienden la tierra como su propia esencia, ¿sí? Ellos son uno con el espacio que los rodea. Lo que pasa es que nosotros en las ciudades, pues eso ya lo tenemos mucho más abstracto y como que uno ya hace parte es como de su hogar y eso, ¿sí? Inclusive ni siquiera del hogar, que muchas veces es de paso o está pensando comprar otro o está de arriendo y se va a ir, en fin. Entonces, ese del espacio de los indígenas me sirve porque ellos ejercen de todas maneras un poder, ellos ejercen un dominio sobre una jurisdicción. Lo que se llama jurisdicción es un espacio sobre el que ellos ejercen su poder y su dominio. Entonces, el poder de este grupo indígena llega hasta el árbol no sé qué, hasta la montaña tal y hasta tal. Ese es el grupo y ahí ejercen un poder, ¿no? Digamos eso llevado a la ciudad, por ejemplo, entonces la gente ejerce un poder para aislarse y vivir en conjuntos cerrados, ¿no? Tienen una especie de poder, un poder superior a otros y son capaces de encerrarse. O así, o peor aún, ¿no? Viven en otros sitios y tienen, bueno.
En fin, el poder y el territorio tienen muchísimo que ver. Uno también es su territorio, ¿no? Y uno tiene poder sobre su territorio, poder sobre el espacio que maneja. Ustedes se sientan a la mesa y su territorio es el espacio que controlan, su jurisdicción. Nadie se va a poner a coger de su plato algo, porque ese espacio, junto con su propio ser, junto con lo que hay allí, es de ustedes. Y ustedes ejercen el dominio sobre eso, ejercen la jurisdicción sobre eso. Entonces, en ese sentido, tenemos que sumarle a lo sociogeohistórico, tenemos que sumarle los eventos o las posibilidades del poder. El poder que no solamente es el poder de la fuerza, no solamente es el poder de la plata, no solamente es el poder de la jurisdicción, como les decía, de que es mi dominio, y entonces yo tengo jurisdicción por posiblemente por papeles, ¿no? Entonces eso es un poder, ¿no? El poder de yo soy el dueño porque mire, tengo mi papel, sino también el poder de poder, es decir, de poder de puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Entonces el poder también tiene muchas aristas. El que más entendemos es el poder que le gana a los demás de alguna manera, que es el jurisdiccional, el poder de la fuerza, el poder de los papeles, el poder de la plata, el poder, el poder, el poder. Pero también está el poder de que puedo hacerlo, de que puedo y quiero, por decirlo de alguna manera. Y hay otros tipos de poderes. Y por último, estaría una cosa que en nuestro caso es muy importante, que sería lo económico o la economía. La economía, porque el mundo, digamos, a partir de Marx, de este filósofo que no tiene nada que ver con el castrochavismo ni ninguna de esas idioteces, eh, describió el universo social, el universo humano entre la producción y la reproducción. Entonces, es en la sociedad capitalista de la ciudad industrial, desde donde empezamos a hablar la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando empezó la industria, que empezaron las aglomeraciones y de ahí surgió la ciudad en la que estamos ahora. eh, em, Allí, en ese tiempo, antes de ese tiempo, ya él hablaba de la producción y la reproducción como elementos de la vida, ¿no? Entonces pasó la economía, que es el tema de la producción, entonces pueden asimilarlo con la producción en una fábrica, ¿sí? Eh, Pasó a ser fundamental, entonces de eso se vive, de la producción, se produce o no se produce, se genera plata o no se genera plata. Esto tiene que ver con la economía. Entonces, desde hace mucho rato, ni siquiera podemos tener espacio en el mundo si no tenemos plata. Si no tenemos plata, somos indigentes, por tanto no tenemos espacio en la vida. O tenemos que ir a adueñarnos, a robarnos, a adueñarnos o a invadir o ilegalmente a urbanizar una zona que otros no quisieron. ¿Por qué? Porque seguramente está en la ladera de un río y en cualquier momento se cae, pero no hay espacio para mí si yo no tengo el poder económico. Si yo no tengo la plata suficiente, no tengo espacio, no hay lugar para nadie en esta sociedad si no hay plata. Entonces, y la reproducción, por otro lado, que hablaba Marx, tiene que ver con la familia, o sea, con la reproducción literal, con reproducir nuestros genes, con generar más personas, con tener una familia grande, pequeña, lo que sea, pero también de los hábitos. ¿Se acuerdan que hablamos de hábitos? No, no creo que se acuerden, que hablamos de hábitos de Bourdieu. Eso es las formas de vida, digamos, entre comillas, heredadas. ¿Sí? Entonces tenemos la reproducción en tanto que la familia y en tanto que temas culturales.
Entonces, los hábitos o las formas de hacer o las formas de actuar, las formas de vida, de vivir, las maneras, cómo se vive, cómo se actúa, esa es la cultura, ¿no? Entonces, esa también es la reproducción, porque no se reproduce solamente, o sea, no se multiplica el ser vivo se multiplica y ya, sino que también se multiplica, o sea, los hijos son el producto de los hábitos que están en la familia y en la sociedad. ¿Sí o no? O sea, ¿se entiende eso o no se entiende lo que estoy diciendo? Sí, señor. Bueno, entonces sus hijos son su reproducción material, digamos, ¿cómo se dice? Biológica, pero también son la reproducción cultural, son la reproducción de lo que yo soy como comportamiento o hábito o hábitus. Es que el hábito, digamos que es un hábito, todos sabemos qué es, ¿no? Es como un comportamiento repetitivo y tal. El hábitus va más allá y es el comportamiento repetitivo al que estamos acostumbrados por el entorno en el que vivimos o nacimos. Entonces, si nacimos en una cultura en la que las mujeres son vistas como menos, entonces parte del hábitus de las mujeres es estar tapadas, no salir mucho a la calle, no sé qué, parte de la cultura es la reproducción de una cultura. Bueno, todos reconocemos la cultura musulmana, es muy así, es muy discriminatoria con las mujeres. Entonces, su reproducción es parte de hacer más personas musulmanas, porque eso es una civilización como la cristiana o como la judía prácticamente. eh, Hacer más personas así, esto, y eh, con los hábitos correspondientes. Señora Ivonet. Carlos, queda un minuto. Ay, bueno, yo creo que entonces nos despedimos de una vez y luego continuamos este tema enlazándolo con la normativa urbana, aunque no lo crean. ¿Listo? Entonces, que tengan mucha suerte. Cualquier cosa me escriben para ver si necesitan apoyo, si necesitan tutorías o algo la otra semana. ¿Vale? Porque ya Gracias, mañana Carlos. Vale, parece. Carlos, listo. Bueno, Listo, sí, listo. señor. Bueno, Buenas Hasta noches, luego. que buenas descansen. noches, Chao. buen fin de semana. Trabajen mucho, por favor, porque los veo Chao. como colgaditos. Sobre Nos todo vemos, si no quieren Carlos. presentar Chao, es por Carlos. algo. Bueno, chao, ya me voy. Chao, nos Buenas vemos. noches. Suerte, Chao. descansen. Chao.